una cruz antigua de la iglesia escondía un mensaje con mi nombre. Patricia Mendoza nunca imaginó que aquel domingo de marzo, mientras ayudaba a su tía Remedios a limpiar el antiguo armario de la sacristía en la parroquia de San Juan Bautista en el barrio de Coyoacán, su vida entera cambiaría de significado. Tenía 42 años, era maestra de primaria, divorciada desde hacía 5 años y había regresado a la Ciudad de México después de una década viviendo en Querétaro, justo a tiempo para acompañar a su madre durante sus últimos meses de vida. Habían pasado 6 semanas desde el funeral y Patricia había aceptado la invitación de su tía para mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Mientras movían cajas polvorientas llenas de viejos misales y manteles bordados, Patricia notó algo extraño. Una cruz de madera oscura, de unos 30 centímetros de altura, con incrustaciones de concha nácar que formaban patrones geométricos. Estaba envuelta en un paño de lino amarillento. Al tomarla, sintió que algo se movía en su interior. La cruz pesaba más de lo esperado y al examinarla con cuidado bajo la luz de la ventana, descubrió que la parte trasera tenía una pequeña ranura disimulada entre las incrustaciones. Con dedos temblorosos, Patricia presionó suavemente y la madera cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un sobre de papel manila, perfectamente preservado, y en él, escrito con tinta negra en una caligrafía elegante y antigua, leyó su propio nombre: para Patricia Mendoza Solís, cuando sea el momento correcto. El corazón de Patricia latió con violencia. Aquella cruz había estado en la sacristía desde antes de que ella naciera, según su tía Remedios, quien se acercó con curiosidad y palideció al ver el sobre. Patricia abrió el sobre con manos temblorosas y encontró varias hojas de papel dobladas con cuidado, fotografías en blanco y negro y un rosario de cuentas de plata con una medalla que no reconoció de inmediato. La primera hoja estaba fechada 15 de agosto de 1973, casi 52 años atrás. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. La carta comenzaba con palabras que Patricia tuvo que releer 3 veces para creerlas. Mi querida nieta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo y porque tu madre también ha partido. Perdóname por guardar este secreto durante tanto tiempo, pero había prometido no revelarlo mientras tu abuela Leonor viviera. Mi nombre es Josefina Contreras de Mendoza y fui la madre de tu padre, Rodrigo Mendoza Castro. Pero hay algo que nunca supiste, algo que tu madre decidió ocultarte para protegerte, aunque yo siempre pensé que merecías conocer toda la verdad. Patricia sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en uno de los bancos de madera de la sacristía. Su tía Remedios, hermana menor de su madre, se acercó con preocupación y leyó por encima del hombro de Patricia. Su rostro cambió de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo parecido a la culpabilidad. Patricia miró a su tía con ojos interrogantes, pero Remedios solo negó con la cabeza y murmuró que debía leer todo antes de hablar. Patricia continuó leyendo. Su abuela paterna, Josefina, había escrito aquella carta en 1973, cuando Patricia tenía apenas 2 años. En ella relataba una historia que Patricia jamás había escuchado. Una historia que involucraba no solo a su familia, sino a la propia iglesia donde ahora estaba sentada, a secretos guardados por generaciones y a una verdad sobre su nacimiento que había sido enterrada bajo capas de silencio y buenas intenciones. Josefina explicaba que Rodrigo Mendoza, el padre de Patricia, no había muerto en un accidente automovilístico en 1971 como siempre le habían dicho. Esa era la versión oficial que la familia había acordado contar, pero la realidad era completamente diferente y mucho más compleja. Patricia levantó la vista de las hojas, sintiendo cómo su realidad se fragmentaba. Su tía Remedios tenía lágrimas en los ojos y extendió la mano para tomarla de Patricia. Le pidió que continuara leyendo, que leyera todo antes de hacer preguntas, porque sólo así podría entender la magnitud de lo que había permanecido oculto durante décadas. Patricia respiró profundo y volvió a las palabras de su abuela Josefina. La carta continuaba explicando que Rodrigo Mendoza había sido seminarista en aquella misma parroquia de San Juan Bautista durante los años 60. Era un joven brillante,
dedicado, con una vocación que parecía inquebrantable. El padre Anselmo Vega, quien había sido párroco durante más de 30 años, lo había tomado bajo su tutela, preparándolo para el sacerdocio con especial cuidado. Rodrigo había sido ordenado diácono en 1968 a los 24 años, y faltaba menos de un año para su ordenación sacerdotal cuando conoció a Gabriela Solís, la madre de Patricia. Gabriela era maestra de catecismo en la parroquia, una joven de 22 años, devota y comprometida con su fe, que había llegado a Coyoacán desde Puebla para estudiar pedagogía en la Universidad Nacional. La conexión entre Rodrigo y Gabriela fue inmediata y profunda, una de esas afinidades que trascienden lo racional y se instalan en el alma. Comenzaron como colaboradores en las actividades parroquiales, luego como amigos cercanos y finalmente como algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentían con intensidad devastadora. Durante meses lucharon contra aquellos sentimientos, rezando, ayunando, buscando la guía del padre Anselmo, quien les aconsejaba separarse, mantener distancia, recordar los compromisos de Rodrigo con Dios y la Iglesia. Pero el amor que sentían era más fuerte que todas las promesas y votos. En diciembre de 1968, sabiendo que estaban a punto de cometer lo que la Iglesia consideraría una transgresión imperdonable, Rodrigo y Gabriela decidieron que no podían continuar negando lo que sentían. Rodrigo habló con el padre Anselmo y le comunicó su decisión de abandonar el seminario y renunciar al diaconado. Fue una conversación devastadora, llena de lágrimas y reproches, de súplicas y amenazas veladas sobre las consecuencias de tal decisión. La carta de Josefina detallaba cómo el padre Anselmo había intentado convencer a Rodrigo de que aquello era una prueba, una tentación del demonio para apartarlo de su verdadera vocación. Le había pedido que esperara, que se tomara un tiempo de reflexión y oración antes de tomar una decisión tan drástica. Pero Rodrigo estaba decidido. Le dijo al padre Anselmo que había descubierto que su verdadera vocación no era el sacerdocio, sino amar a Gabriela y construir una vida con ella. Sin embargo, el padre Anselmo no aceptó fácilmente aquella renuncia. Según la carta, el párroco tenía conexiones importantes en la jerarquía eclesiástica y consideraba que la deserción de Rodrigo sería un escándalo que mancharía la reputación de la parroquia y pondría en duda su propia capacidad como formador de sacerdotes. Le dijo a Rodrigo que si insistía en abandonar el seminario y casarse con Gabriela, se aseguraría de que ambos fueran estigmatizados en la comunidad católica, de que Gabriela perdiera su puesto como maestra de catecismo y de que ninguna parroquia en la Ciudad de México los recibiera. Fueron amenazas veladas pero contundentes. Rodrigo y Gabriela decidieron enfrentarlas juntos. Se casaron en una ceremonia civil discreta en enero de 1969, solo con la presencia de Josefina y del hermano menor de Gabriela como testigos. Josefina escribía en su carta que nunca había visto a su hijo tan feliz como aquel día, a pesar de la tristeza que también había en sus ojos por el conflicto con la Iglesia que tanto amaba. Los primeros meses fueron hermosos. Rodrigo consiguió trabajo como profesor de historia en una secundaria pública. Gabriela continuó estudiando pedagogía y comenzaron a construir una vida juntos en un pequeño departamento en la colonia del Valle. Pero el padre Anselmo no había olvidado lo que consideraba una traición. Comenzó a hacer circular rumores en la comunidad parroquial de Coyoacán, insinuando que Rodrigo había sido expulsado del seminario por conducta inapropiada, que había seducido a una joven ingenua, que había demostrado ser indigno del sacerdocio. Gabriela comenzó a sentir las miradas de desaprobación cada vez que visitaba a su familia en Coyoacán, los murmullos cuando entraba a una tienda, el rechazo sutil pero constante de personas que antes la trataban con cariño. Para agosto de 1969, Gabriela descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a la joven pareja, pero también profundizó el abismo con el padre Anselmo y con ciertos sectores de la comunidad católica que consideraban su matrimonio como un acto de rebeldía y pecado. Josefina escribía que intentó mediar, que habló con el padre Anselmo en múltiples ocasiones, suplicándole que dejara en paz a su hijo y a Gabriela, que les permitiera vivir su vida sin persecución. Pero el
párroco era implacable. Decía que lo hacía por el bien de la iglesia, para dar ejemplo de las consecuencias de romper los votos hechos a Dios. El embarazo de Gabriela fue complicado. Sufría de hipertensión y había riesgo de preeclampsia, según los médicos. Necesitaba reposo y tranquilidad, pero la presión social y emocional era constante. Rodrigo hacía todo lo posible por protegerla, por crear un espacio seguro donde pudieran concentrarse en la llegada de su bebé, pero la sombra del padre Anselmo parecía extenderse sobre cada aspecto de sus vidas. En marzo de 1970, el padre Anselmo hizo algo que cambiaría todo para siempre. Contactó al director de la secundaria donde Rodrigo trabajaba y le informó de su pasado en el seminario, insinuando que Rodrigo había sido expulsado por razones morales graves. El director, un hombre conservador y profundamente católico, llamó a Rodrigo a su oficina y le pidió su renuncia, diciéndole que no podía permitir que alguien con un pasado cuestionable continuara enseñando a jóvenes impresionables. Rodrigo intentó defenderse, explicar la verdad, pero la palabra del padre Anselmo tenía más peso que la suya. Perdió su trabajo. Gabriela estaba en el 8º mes de embarazo cuando Rodrigo se quedó sin empleo. La situación económica se volvió desesperada. Rodrigo buscaba trabajo, pero las referencias negativas del director de la secundaria lo precedían. Josefina escribía que ella intentó ayudar económicamente todo lo que pudo, pero sus recursos eran limitados como viuda, que apenas mantenía una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Roma. El estrés afectó gravemente a Gabriela. Su presión arterial se disparó y los médicos recomendaron hospitalización inmediata. No tenían dinero para pagar un hospital privado y los hospitales públicos estaban saturados. El 4 de junio de 1970, Gabriela entró en trabajo de parto prematuro. Rodrigo la llevó de urgencia al Hospital General, donde Patricia nació 3 semanas antes de lo previsto, pequeña pero saludable. Sin embargo, Gabriela desarrolló complicaciones graves después del parto. Tenía eclampsia severa y los médicos tuvieron que realizar una cesárea de emergencia. Estuvo al borde de la muerte durante 3 días. Patricia leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas cómo su abuela Josefina describía aquellos días terribles. Rodrigo no se separó del hospital, durmiendo en los pasillos, sosteniendo la mano de Gabriela cada vez que se lo permitían, orando aunque ya no sabía si tenía derecho a hacerlo. Gabriela finalmente se recuperó, pero los médicos le advirtieron que no podría tener más hijos y que su salud quedaría frágil permanentemente. Cuando salieron del hospital con la pequeña Patricia en brazos, Rodrigo y Gabriela se enfrentaban a una realidad devastadora, sin trabajo, sin dinero, con una bebé recién nacida y Gabriela necesitando cuidados médicos costosos. Fue entonces cuando Rodrigo tomó una decisión desesperada. La carta de Josefina revelaba que Rodrigo decidió confrontar al padre Anselmo por última vez. Fue a la parroquia de San Juan Bautista una noche de julio de 1970, decidido a exigir que el párroco dejara de sabotear su vida, que retirara las calumnias, que permitiera que él y su familia vivieran en paz. Josefina nunca supo exactamente qué ocurrió aquella noche en la sacristía, pero al día siguiente, Rodrigo regresó a casa con una propuesta que dejó a Gabriela devastada. El padre Anselmo le había ofrecido un trato. Si Rodrigo aceptaba desaparecer de la vida de Gabriela y de la bebé, si permitía que la iglesia creara una historia que protegiera la reputación de todos los involucrados, él se aseguraría de que Gabriela y la niña recibieran apoyo económico y que Gabriela pudiera rehacer su vida sin el estigma del escándalo. Rodrigo debía fingir su muerte, alejarse completamente y nunca intentar contactar a su familia. A cambio, el padre Anselmo garantizaría que Gabriela tendría un trabajo estable como maestra en una escuela católica, que recibiría ayuda para los gastos médicos y que la historia oficial sería que Rodrigo había muerto en un accidente, liberando a Gabriela de cualquier vergüenza social. Gabriela rechazó la propuesta inmediatamente. Le dijo a Rodrigo que prefería la pobreza y el estigma antes que perderlo, pero Rodrigo estaba destrozado por la culpa. Veía a su esposa débil, a su hija pequeña necesitando cuidados, y sentía que él era la causa de todo el sufrimiento. Pensaba que si él desaparecía, Gabriela y Patricia podrían tener una vida digna
libre de la persecución del padre Anselmo. Durante 2 semanas debatieron, lloraron, se aferraron el uno al otro. Finalmente, Rodrigo tomó la decisión solo. Una mañana de agosto de 1970, dejó una carta para Gabriela explicándole que aceptaría el trato del padre Anselmo porque era la única manera de protegerlas. Le decía que la amaba más que a su propia vida, que Patricia era su mayor tesoro, pero que el amor verdadero a veces significaba sacrificarse completamente por el bienestar del ser amado. Le pedía que no lo buscara, que creyera la historia del accidente que el padre Anselmo fabricaría, que rehiciese su vida y que criara a Patricia en paz y seguridad. Rodrigo desapareció aquella madrugada. Días después, el padre Anselmo organizó un funeral con ataúd cerrado, alegando que Rodrigo había muerto en un accidente automovilístico tan grave que el cuerpo no era presentable. Había certificados de defunción falsos, había testimonios fabricados, había una tumba en el Panteón Jardín con el nombre de Rodrigo Mendoza Castro grabado en mármol. Gabriela quedó destrozada, pero el padre Anselmo cumplió su parte del trato. Le consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria católica en la colonia del Valle. Le proporcionó una pequeña pensión mensual y se aseguró de que nadie en la comunidad hiciera preguntas incómodas sobre su situación. La historia oficial era que era una joven viuda digna de compasión y respeto. Josefina escribía en su carta que nunca perdonó al padre Anselmo por lo que había hecho. Sabía que su hijo estaba vivo en algún lugar, pero Rodrigo le había pedido que nunca revelara la verdad a Gabriela, que dejara que su esposa creyera que había muerto, porque sólo así ella podría seguir adelante sin la carga de esperarlo o buscarlo. Patricia dejó de leer por un momento respirando con dificultad. Su tía Remedios la abrazó y le susurró que lo sentía, que ella había sabido parte de la verdad, pero que su madre le había hecho jurar que nunca se lo contaría a Patricia. Remedios explicó que Gabriela había sospechado durante años que Rodrigo no había muerto realmente, que aquella historia del accidente tenía demasiadas inconsistencias, pero que había decidido aceptar la versión oficial porque no podía soportar la idea de que Rodrigo la hubiera abandonado voluntariamente. Era más fácil creer que había muerto que enfrentar la posibilidad de que la hubiera dejado. Patricia volvió a las hojas con manos temblorosas. Su abuela Josefina continuaba revelando que durante años había intentado averiguar dónde estaba su hijo, pero Rodrigo había sido cuidadoso en no dejar rastros. Solo le enviaba a Josefina una carta breve cada año, sin remitente, con matasellos de diferentes ciudades del país, diciéndole que estaba bien, que pensaba en Gabriela y en Patricia cada día, que el sacrificio valía la pena si ellas estaban seguras y felices. En 1973, cuando Patricia tenía 3 años, Josefina recibió una última carta de Rodrigo. Él le confesaba que se había establecido en Monterrey bajo un nombre falso, que trabajaba como maestro particular, que había renunciado a toda posibilidad de tener una vida propia, porque no podía imaginar amar a nadie más que a Gabriela. Le pedía a su madre que, cuando llegara el momento apropiado, cuando tanto Gabriela como la abuela Leonor, madre de Gabriela, hubieran fallecido, revelara la verdad a Patricia. Le pedía que le dijera a su hija que la había amado desde antes de que naciera, que pensar en ella era lo único que lo mantenía con fuerzas para continuar, que su mayor arrepentimiento era no haber podido verla crecer. Rodrigo le daba instrucciones específicas a Josefina sobre cómo revelar la verdad. Debía esconder las cartas y fotografías en aquella cruz de la sacristía que él mismo había ayudado a restaurar cuando era seminarista, porque sabía que algún día, quizás años o décadas después, alguien descubriría el compartimento secreto. Le pedía que incluyera un rosario que había pertenecido a su propio padre, para que Patricia tuviera algo tangible de su familia paterna. Y le pedía que escribiera todo, cada detalle, cada verdad, para que Patricia pudiera entender las circunstancias complejas que habían llevado a aquella terrible decisión. Josefina escribía que ella había seguido recibiendo cartas de Rodrigo hasta 1978, cuando las cartas dejaron de llegar. Nunca supo con certeza qué había pasado con su hijo. Había intentado buscarlo, contratar investigadores privados con sus ahorros limitados, pero Rodrigo había desaparecido completamente. Josefina murió
en 1980, sin saber si su hijo aún vivía, pero había cumplido su promesa de esconder aquella carta en la cruz, esperando que algún día Patricia la encontrara. Patricia leyó la última parte de la carta con sollozos que le sacudían el cuerpo. Su abuela Josefina escribía: Patricia, mi querida nieta, a quien solo conocí de bebé, quiero que sepas que tu padre fue uno de los hombres más nobles que he conocido. Lo que hizo no fue abandono, fue el mayor acto de amor que un padre puede dar, sacrificar su propia felicidad por el bienestar de sus hijos. No juzgues a tu madre por haberte ocultado la verdad. Ella solo buscaba protegerte del dolor y la confusión. Y por favor, perdona al padre Anselmo si puedes. Era un hombre atrapado en sus propias creencias rígidas, incapaz de ver el daño que causaba en nombre de la fe. Tu padre los perdonó a todos antes de irse. Espero que tú también encuentres paz en tu corazón, y espero que esta verdad, aunque dolorosa, te ayude a entender que fuiste profundamente amada desde tu primer aliento. Patricia abrazó las hojas contra su pecho, llorando sin control. Su tía Remedios lloró con ella, sosteniéndola mientras el peso de décadas de secretos se derrumbaba sobre ambas. Cuando finalmente logró calmarse lo suficiente para hablar, Patricia le preguntó a su tía qué más sabía. Remedios respiró profundo y comenzó a compartir su parte de la historia. Le contó que su hermana Gabriela había sido una mujer destrozada por dentro durante toda su vida, aunque había hecho un trabajo admirable ocultando su dolor. Gabriela nunca había vuelto a tener una relación romántica, nunca había mostrado interés en nadie. Dedicó su vida a ser maestra y madre. Pero Remedios había visto cómo su hermana miraba viejas fotografías de Rodrigo cuando pensaba que nadie la veía, cómo visitaba aquella tumba vacía cada aniversario, cómo susurraba su nombre en sueños. Remedios confesó que años atrás, cuando Patricia tenía unos 15 años, Gabriela le había contado sus sospechas sobre que Rodrigo podría estar vivo, pero que había decidido no investigar porque no podría soportar confirmarlo. Prefería el dolor de la viudez al dolor del abandono. Remedios también sabía sobre el papel del padre Anselmo, porque Gabriela se lo había confesado en sus últimos días de vida, cuando el cáncer la consumía y sentía la necesidad de compartir todos los secretos guardados. Gabriela le había hecho jurar a Remedios que no diría nada a Patricia, que la dejaría conservar la imagen de un padre que había muerto accidentalmente, porque no quería que su hija cargara con el peso de saber que su padre la había abandonado, aunque fuera por razones nobles. Patricia sintió una mezcla compleja de emociones: dolor por todo lo que sus padres habían sufrido, ira contra el padre Anselmo y la iglesia que había causado tanto daño, confusión sobre cómo procesar esta nueva realidad, y una necesidad urgente de saber qué había pasado realmente con su padre. Tomó las fotografías que estaban en el sobre. Eran imágenes en blanco y negro de un hombre joven, de rasgos suaves pero determinados, con ojos oscuros, profundos, que Patricia reconoció inmediatamente porque los veía cada vez que se miraba al espejo. Había fotos de Rodrigo con su túnica de seminarista, fotos de él leyendo en lo que parecía ser una biblioteca, y una foto que hizo que el corazón de Patricia se detuviera. Rodrigo sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca, mirando a la cámara con una expresión de amor y dolor tan intensos que era casi insoportable contemplarla. En el reverso de la fotografía, con la letra de Josefina, estaba escrito: Rodrigo con Patricia, el único día que pudo sostenerla. Hospital General, junio de 1970. Patricia no había sabido que existía aquella fotografía. Su madre nunca le había mostrado fotos de su padre con ella de bebé, siempre diciendo que se habían perdido en una mudanza. Ahora entendía por qué. Patricia pasó los siguientes días en un estado de shock emocional. Regresó al departamento que había sido de su madre en la colonia del Valle, el mismo departamento donde había vivido sus primeros años de vida, y comenzó a buscar entre las pertenencias que aún no había tenido el corazón de revisar después del funeral. Encontró más pistas, más fragmentos de la historia. En una caja guardada en el fondo del closet de su madre, Patricia descubrió un diario que Gabriela había mantenido durante los años 70. Las primeras entradas eran de una mujer profundamente enamorada, describiendo su relación con Rodrigo con palabras que rebosaban alegría y esperanza. Luego venían las entradas sobre el embarazo, alternando entre felicidad por la llegada de Patricia
Patricia y angustia por las dificultades que enfrentaban como pareja. Las últimas entradas, fechadas en agosto de 1970, eran devastadoras. Gabriela escribía sobre la desaparición de Rodrigo, sobre su negativa inicial a creer en el accidente, sobre su convicción de que algo no estaba bien con la historia oficial. Pero luego, en entradas posteriores de finales de ese año, se veía cómo Gabriela comenzaba a aceptar la versión del accidente, no porque realmente la creyera, sino porque era la única manera de seguir funcionando. Escribía: debo creer que murió, debo creerlo por Patricia, por mí misma, no puedo vivir con la alternativa de que me haya dejado. Prefiero ser viuda que abandonada, prefiero recordarlo muerto y noble que vivo y cobarde, aunque algo en mi corazón me susurra que no fue cobardía, sino algo más complejo que aún no puedo comprender. Patricia también encontró un sobre cerrado con su nombre, fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de su madre. Con manos temblorosas lo abrió. Era una carta breve pero intensa de Gabriela. En ella, su madre le pedía perdón por todos los secretos, por todas las verdades a medias. Le explicaba que había sospechado durante toda su vida que Rodrigo no había muerto en aquel accidente, pero que nunca había tenido el valor de confirmar sus sospechas porque temía descubrir que él había elegido irse, que ella y Patricia no habían sido suficiente para hacerlo quedarse. Gabriela escribía que si Patricia alguna vez descubría la verdad, quería que supiera que Rodrigo era un hombre extraordinario, que su amor había sido real y profundo y que las circunstancias los habían vencido pero no su cariño. Le pedía que no juzgara a nadie, ni a Rodrigo, ni a la iglesia, ni a ella misma, por mantener los secretos, y terminaba diciéndole: hija mía, el amor verdadero a veces adopta formas que no podemos comprender inmediatamente. A veces amar significa quedarse, y a veces significa irse. A veces significa decir la verdad, y a veces significa proteger con el silencio. Tu padre me amó de la única manera que supo, y yo lo amé con cada célula de mi ser hasta mi último aliento. Tú fuiste el regalo más hermoso de ese amor. No permitas que los secretos del pasado empañen eso. Patricia lloró durante horas. Después de leer aquella carta, sentía que finalmente comprendía a su madre, aquel velo de tristeza que siempre había detectado detrás de las sonrisas, aquella manera en que Gabriela rechazaba cualquier posibilidad de rehacer su vida romántica, aquella devoción casi obsesiva al trabajo y a ser la mejor madre posible. Todo tenía sentido ahora, pero Patricia necesitaba más respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con su padre. Necesitaba saber si aún vivía o si había muerto realmente en algún momento después de 1978, cuando dejaron de llegar las cartas a Josefina. Durante las siguientes semanas, Patricia se convirtió en detective de su propia historia. Comenzó por contactar a personas que habían conocido a sus padres en los años 70. Encontró a antiguos compañeros de seminario de su padre que aún vivían en la Ciudad de México. Uno de ellos, un sacerdote jubilado llamado Padre Cristóbal, de 84 años, recordaba perfectamente a Rodrigo Mendoza. Se reunieron en un café cerca del Zócalo, y el Padre Cristóbal compartió memorias de un Rodrigo joven, brillante, apasionado por la teología, pero también profundamente humano, con dudas y preguntas que el Padre Anselmo solía considerar inapropiadas para un seminarista. El Padre Cristóbal confesó que nunca había creído completamente la historia del accidente. Recordaba haber visto a Rodrigo días antes de su supuesta muerte, y le había parecido que su amigo estaba pasando por una crisis, pero no mostraba señales de estar en peligro de muerte. Cuando preguntó al Padre Anselmo por detalles del accidente, el párroco había sido evasivo y cortante, prohibiendo que se hablara más del tema. Años después, cuando el Padre Anselmo murió en 1995, el Padre Cristóbal había encontrado entre sus papeles personales unas notas que insinuaban que había ayudado a Rodrigo a obtener documentos falsos y a establecerse en otra ciudad. Pero el Padre Cristóbal nunca había querido investigar más profundamente porque temía confirmar que había habido un encubrimiento, y eso habría puesto en duda su fe en la institución que había servido toda su vida. Patricia también buscó a antiguas compañeras de estudio de su madre en la Normal. Una de ellas, Rosa María
María, ahora de 73 años, recordaba vívidamente a Gabriela y Rodrigo. Le contó a Patricia que todos en el grupo de amigas sabían que Gabriela estaba profundamente enamorada de aquel seminarista, que había sido un escándalo cuando se casaron, que habían circulado rumores terribles en la comunidad católica. Rosa María recordaba haber visitado a Gabriela en el hospital después del nacimiento de Patricia y haber visto a Rodrigo en un estado de agotamiento y desesperación que la había conmovido profundamente. Luego, cuando se enteró del supuesto accidente, Rosa María había intentado apoyar a su amiga, pero Gabriela se había cerrado emocionalmente, construyendo muros que nadie pudo penetrar nunca completamente. Patricia siguió investigando, revisando registros públicos, buscando en archivos de periódicos antiguos. No encontró ninguna noticia sobre un accidente automovilístico que involucrara a Rodrigo Mendoza Castro en 1970. Era otra confirmación de que todo había sido fabricado. Finalmente, Patricia tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Viajaría a Monterrey a buscar cualquier rastro de su padre. Patricia llegó a Monterrey en un día caluroso de abril. Había usado los pocos datos que su abuela Josefina mencionaba en la carta, que Rodrigo se había establecido allí bajo un nombre falso, que trabajaba como maestro particular. Eran pistas bajísimas para una ciudad de varios millones de habitantes, pero Patricia estaba decidida. Comenzó visitando escuelas privadas, preguntando por maestros particulares que habían trabajado allí en los años 70 y 80. La mayoría de las secretarias la miraban con escepticismo, pero una mujer mayor en una escuela del centro de la ciudad se mostró más receptiva. Cuando Patricia mostró la fotografía de Rodrigo, la mujer la observó con atención y asintió lentamente. Recordaba a un maestro que había dado clases particulares a varios alumnos de esa escuela a fines de los 70, un hombre callado y muy culto que nunca hablaba de su vida personal. No recordaba su nombre, pero recordaba que siempre llevaba un rosario en el bolsillo y que citaba constantemente poesía mexicana, especialmente a Octavio Paz. Patricia sintió un escalofrío. Su abuela Josefina había mencionado en una de las cartas antiguas que Rodrigo adoraba la poesía de Paz. Era otra conexión. La mujer le dio el nombre de una colega que había trabajado en la escuela en aquella época y que ahora estaba jubilada. Patricia la localizó viviendo en el barrio de Mitras. Se llamaba profesora Alicia, tenía 82 años y cuando Patricia le mostró la fotografía de Rodrigo, la anciana sonrió con nostalgia. Recordaba perfectamente a aquel maestro, aunque lo conocía por un nombre diferente, Roberto Méndez. Patricia sintió que el corazón se le detenía. Roberto Méndez, las mismas iniciales que Rodrigo Mendoza. Su padre había elegido un nombre que mantuviera su identidad inicial, probablemente porque no podía desprenderse completamente de quién era. La profesora Alicia invitó a Patricia a tomar té en su pequeña casa llena de plantas y libros. Le contó que Roberto Méndez había trabajado como maestro particular en Monterrey desde aproximadamente 1971 hasta 1982. Era un hombre brillante, especialmente dotado para enseñar historia y literatura. Tenía una tristeza permanente en los ojos que la profesora Alicia siempre había notado, como si cargara con un peso invisible. Roberto casi nunca hablaba de su pasado, rechazaba invitaciones sociales, vivía de manera muy austera en un departamento pequeño cerca del obispado. La profesora Alicia recordaba que una vez le había preguntado si tenía familia, y Roberto había respondido con lágrimas en los ojos: «Tuve la familia más hermosa del mundo, pero no fui digno de conservarla». Nunca había elaborado sobre esa declaración. La profesora Alicia también recordaba algo significativo. Roberto era devoto católico, pero nunca asistía a misa públicamente. Siempre visitaba iglesias temprano en la mañana cuando casi no había gente, como si quisiera mantener su fe, pero evitar cualquier contacto con la comunidad religiosa organizada. Desapareció de Monterrey en 1982, sin avisar a nadie, dejando todas sus pertenencias en el departamento. La profesora Alicia siempre se había preguntado qué le había pasado a aquel hombre tan triste y noble. Patricia sintió una urgencia creciente. Su padre había vivido en Monterrey durante 11 años y luego había desaparecido nuevamente. Necesitaba encontrar más
pistas sobre qué había pasado después. Visitó el edificio donde Roberto Méndez había vivido según la dirección que la profesora Alicia recordaba. El edificio aún existía, aunque visiblemente más deteriorado. Patricia tocó puertas hasta encontrar una vecina que había vivido allí desde los años 70. La señora Elena, una mujer de 90 años con memoria sorprendentemente clara, recordaba a Roberto. Lo describía como un vecino silencioso y cortés, que pagaba su renta puntualmente, que a veces se escuchaba llorar en las noches, que nunca recibía visitas. La señora Elena recordaba algo específico. En 1982, Roberto había recibido una carta con matasellos de la Ciudad de México. Ella había firmado por el correo certificado porque Roberto no estaba en casa. Cuando él regresó y leyó la carta, la señora Elena recordaba haberlo escuchado sollozar de manera desgarradora. Días después, Roberto había partido sin despedirse, dejando una nota para el dueño del edificio diciendo que necesitaba irse urgentemente por razones personales. Patricia sintió que se acercaba a algo crucial. 1982. Su abuela Josefina había muerto en 1980. Era posible que Roberto hubiera recibido noticia de la muerte de su madre y que eso hubiera precipitado alguna crisis o decisión. Patricia regresó a la Ciudad de México con más preguntas que respuestas. Necesitaba seguir investigando qué había pasado con su padre después de 1982. Visitó cementerios, revisó registros de defunción, contactó a hospitales. No encontró ninguna evidencia de que Rodrigo Mendoza Castro o Roberto Méndez hubieran muerto en aquellos años. Durante una visita al cementerio donde supuestamente estaba enterrado su padre, Patricia se encontró con el sepulturero que había trabajado allí durante más de 40 años. Cuando le preguntó sobre la tumba de Rodrigo Mendoza Castro, el anciano se rascó la cabeza y finalmente confesó algo sorprendente. Aquella tumba había sido comprada por la parroquia de San Juan Bautista en 1970, pero nunca se había realizado ningún entierro allí. Era simplemente una lápida con un nombre, un monumento vacío. Más confirmación de que todo había sido una farsa elaborada. Patricia comenzó a sentirse abrumada. Cada pista parecía llevarla a más misterios en lugar de a respuestas concluyentes. Fue entonces cuando decidió hacer algo que había estado evitando: confrontar directamente a la iglesia. La parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán había cambiado mucho desde los años 70. El padre Anselmo había muerto hacía décadas y habían pasado varios párrocos desde entonces. El actual era un sacerdote joven, padre Miguel, de apenas 40 años, que había llegado a la parroquia solo 5 años atrás. Patricia solicitó una reunión con él y le contó toda la historia, mostrándole la carta de su abuela Josefina, las fotografías, toda la evidencia que había reunido. El padre Miguel escuchó con atención creciente y evidente perturbación. Al terminar, el sacerdote se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente, el padre Miguel habló con voz grave. Le dijo a Patricia que había escuchado rumores sobre el padre Anselmo, su antecesor varias generaciones atrás, sobre cómo había manejado ciertos asuntos con rigidez excesiva y falta de compasión, pero nunca había conocido los detalles específicos de casos concretos. Le pidió a Patricia permiso para investigar en los archivos parroquiales, prometiendo que buscaría cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre la situación de Rodrigo. Durante las siguientes 2 semanas, el padre Miguel revisó meticulosamente registros antiguos almacenados en el sótano de la parroquia. Finalmente, contactó a Patricia con noticias. Había encontrado documentación que confirmaba que el padre Anselmo había mantenido correspondencia con Rodrigo Mendoza incluso después de su supuesta muerte. Cartas fechadas en 1973, 75, 78 y 81, todas guardadas en un archivo personal del padre Anselmo, que se había conservado después de su muerte, pero que nadie había revisado a profundidad. El padre Miguel le mostró las cartas a Patricia. Eran desgarradoras. Rodrigo escribía al padre Anselmo desde Monterrey usando el seudónimo Roberto Méndez, preguntándole periódicamente sobre Gabriela y Patricia. El padre Anselmo respondía con informes breves y fríos. Ambas estaban bien. Gabriela trabajaba exitosamente como maestra. Patricia crecía saludable. Pero en sus respuestas, el padre Anselmo siempre incluía recordaciones
recordatorios severos de que Rodrigo no debía intentar contactar a su familia, que había hecho un voto de mantener distancia, que romper ese voto traería consecuencias terribles para Gabriela y la niña. En una carta de 1978, Rodrigo suplicaba al padre Anselmo que le permitiera al menos enviar regalos anónimos para Patricia en sus cumpleaños, algo que mantuviera alguna conexión, aunque fuera invisible. El padre Anselmo respondía negándose rotundamente, argumentando que cualquier contacto, por indirecto que fuera, pondría en riesgo el acuerdo y podría exponer la verdad de manera destructiva. La última carta de Rodrigo al padre Anselmo estaba fechada en marzo de 1982. En ella, Rodrigo informaba que había recibido noticia de la muerte de su madre, Josefina, 2 años antes, a través de un contacto que mantenía en la Ciudad de México. Escribía con profundo dolor que no había podido asistir al funeral, que no había podido despedirse de la única persona de su familia con quien mantenía conexión mínima. Le decía al padre Anselmo que estaba considerando regresar a la Ciudad de México clandestinamente, solo para ver a Patricia de lejos, aunque fuera una vez, ahora que era una niña de 12 años. El padre Anselmo había respondido a esa carta con la amenaza más explícita que Patricia había leído hasta entonces. Si Rodrigo se atrevía a acercarse a la Ciudad de México, él personalmente se aseguraría de que Gabriela descubriera toda la verdad de la manera más dolorosa posible, destruyendo así la paz que habían construido durante más de una década. Amenazaba con exponer públicamente que Rodrigo había abandonado a su familia, arruinando la reputación de Gabriela y causando trauma irreparable a Patricia. Después de esa carta, no había más correspondencia en los archivos. El padre Miguel le dijo a Patricia que asumía que Rodrigo se había alejado definitivamente después de aquella amenaza, probablemente estableciéndose en algún lugar aún más remoto, quizás bajo un nuevo nombre. Patricia salió de la parroquia sintiéndose devastada, pero también, extrañamente, más cerca de su padre. A través de aquellas cartas, había podido ver el corazón de Rodrigo, su amor persistente, su sacrificio continuo, su dolor interminable. No había sido un hombre que abandonó. Había sido un hombre atrapado en circunstancias imposibles, manipulado por una autoridad religiosa cruel, que eligió el sufrimiento personal antes que permitir que ese sufrimiento tocara a su familia. Pero Patricia aún necesitaba saber qué había pasado después de 1982. Su padre habría tenido solo 38 años en aquel momento. Era muy posible que aún estuviera vivo en algún lugar. La idea la atormentaba y le daba esperanza simultáneamente. Patricia contrató a un investigador privado que se especializaba en localizar personas desaparecidas. Le proporcionó toda la información que había reunido: nombres reales y falsos, fotografías, lugares donde había vivido, características personales. El investigador le advirtió que las probabilidades de encontrar a alguien que había cambiado de identidad hacía más de 40 años eran mínimas, pero Patricia insistió. Durante 3 meses, el investigador trabajó en el caso. Revisó registros públicos en todo el país, contactó con redes de maestros jubilados, buscó en bases de datos de seguridad social y salud. Finalmente, en julio, el investigador contactó a Patricia con una posibilidad. Había encontrado a un hombre de 79 años viviendo en Puerto Vallarta, Jalisco, bajo el nombre de Roberto Morales. Había sido maestro particular de inglés e historia durante décadas. Había vivido solo toda su vida. Era conocido en su vecindario como un hombre amable pero muy privado. El investigador había logrado obtener una fotografía reciente del hombre. Patricia sintió que el corazón se le salía del pecho cuando vio la imagen en su teléfono. Era un hombre mayor, muy delgado, con el cabello completamente blanco, pero los ojos eran inconfundibles. Eran sus propios ojos mirándola desde aquel rostro envejecido. Era su padre, estaba vivo. Patricia tomó el primer vuelo disponible a Puerto Vallarta. Durante todo el viaje ensayó mentalmente qué le diría, cómo se presentaría, si debía llamarlo Rodrigo o Roberto. Tenía miedo de que él la rechazara, de que después de tantos años de separación forzada, él hubiera construido muros demasiado altos para derribarlos. Tenía miedo de que verla le causara dolor en lugar de alegría. Pero más que el miedo, sentía una
necesidad urgente de conocerlo, de abrazarlo, de decirle que lo perdonaba por todo, que entendía sus decisiones, que él merecía saber que había sido amado y recordado durante cada día de su ausencia. El investigador le había dado la dirección de un pequeño departamento en una zona tranquila de Puerto Vallarta, cerca del malecón. Patricia llegó al edificio al atardecer, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Subió las escaleras con las piernas temblorosas. Se detuvo frente a la puerta con el número que le habían dado. Escuchó música clásica sonando suavemente desde el interior. Respiró profundo y tocó la puerta. Hubo silencio, luego pasos lentos, y finalmente la puerta se abrió. Allí estaba él. Rodrigo Mendoza Castro, el padre que nunca había conocido, el hombre que había sacrificado su vida entera por ella. Por un momento ninguno de los dos habló. Rodrigo la miró con confusión inicial, luego con reconocimiento creciente y finalmente con una expresión de shock absoluto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron intentando formar palabras que no llegaban. Patricia habló primero con voz quebrada por la emoción. Hola papá, soy Patricia, tu hija. Vine a decirte que te he estado buscando, que encontré la carta de la abuela Josefina, que sé toda la verdad y que vine a decirte que puedes dejar de esconderte. Ya no hay nadie de quien esconderte. El padre Anselmo murió hace muchos años. Mamá murió hace 3 meses. Ya no hay amenazas ni acuerdos que mantener. Vine a decirte que te perdono, que te entiendo y que si me lo permites, me gustaría conocerte, aunque sea ahora, aunque hayamos perdido tantos años. Rodrigo se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en el umbral de su puerta, sollozando con una intensidad que era casi violenta. Patricia se arrodilló junto a él y lo abrazó, y ambos lloraron durante largos minutos, abrazados, diciendo sin palabras todo lo que las palabras no podían expresar. Finalmente, Rodrigo la llevó al interior de su pequeño departamento. Patricia vio inmediatamente que las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de Gabriela, imágenes que Rodrigo debía haber obtenido de alguna manera a través de los años. Y había fotografías de Patricia en diferentes etapas de su vida, de niña en su primera comunión, de adolescente en su graduación de secundaria, de joven adulta en su boda, fotografías que Rodrigo había recopilado secretamente, siguiendo su vida desde las sombras. En un altar pequeño junto a la ventana había una fotografía enmarcada de Gabriela joven, con velas y flores frescas. Rodrigo había mantenido un altar en memoria de Gabriela, aunque ella había vivido hasta hace apenas 3 meses. Patricia comprendió. Para Rodrigo, Gabriela había estado muerta desde 1970, el día que decidió desaparecer de su vida. Había vivido casi 55 años creyéndola perdida para él, honrando su memoria como si ella ya no existiera en el mundo. Rodrigo finalmente pudo hablar. Con voz ronca por el llanto, le dijo a Patricia: cada día de estos 55 años he pensado en ti. Cada cumpleaños tuyo he encendido una vela. Cada Navidad he rezado por tu felicidad. He vivido sabiendo que tomé la decisión correcta, pero también sabiendo que me condenó a una vida de dolor. Ver tu rostro ahora, saber que me has perdonado, es más de lo que merezco, más de lo que me atreví a soñar. Patricia le contó todo. Le habló sobre cómo había crecido, sobre su madre que había sido maravillosa pero siempre triste, sobre su propia vida, sus estudios, su matrimonio que no funcionó, su trabajo como maestra que amaba profundamente. Le contó sobre los últimos días de Gabriela, sobre cómo su madre había dejado una carta pidiendo perdón por los secretos. Y le contó sobre el descubrimiento de la cruz en la sacristía, sobre la carta de Josefina, sobre toda la investigación que la había llevado hasta allí. Rodrigo escuchaba con atención absoluta, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Durante las siguientes horas, Rodrigo compartió su versión de la historia. Confirmó todo lo que Josefina había escrito en su carta, pero añadió detalles más íntimos. Habló sobre su amor por Gabriela, un amor que había sido tan poderoso que había cuestionado toda su vocación religiosa, haciéndolo darse cuenta de que no estaba llamado al sacerdocio, sino a la paternidad y el matrimonio. Habló sobre la persecución del padre Anselmo, sobre cómo aquel hombre había usado su poder y posición para destruir sistemáticamente cualquier posibilidad de que Rodrigo y Gabriela pudieran vivir en paz. Habló
sobre la decisión más difícil de su vida, aceptar el acuerdo de desaparecer, creyendo que era el único camino para garantizar que Gabriela y Patricia tuvieran una vida digna. Rodrigo explicó que durante todos aquellos años en Monterrey había vivido con un dolor constante, despertando cada mañana con el peso de su decisión, preguntándose si Patricia estaba bien, si era feliz, si alguna vez sabría que él la amaba. Las pocas actualizaciones que recibía del padre Anselmo eran su único consuelo, aunque también eran torture porque eran tan breves y frías. Cuando supo de la muerte de su madre Josefina, Rodrigo cayó en una depresión profunda. Josefina había sido su único vínculo con su vida anterior, la única persona que sabía toda la verdad y que lo había apoyado incondicionalmente. Sin ella, se sintió completamente solo en el mundo. Fue entonces cuando contempló seriamente regresar a la Ciudad de México, aunque fuera solo para ver a Patricia de lejos una vez. Pero la amenaza del padre Anselmo lo detuvo. No podía arriesgarse a destruir la paz que Gabriela había construido. No podía ser tan egoísta como para satisfacer su necesidad de ver a su hija a expensas de su bienestar. Así que Rodrigo cambió su identidad una vez más. Dejó Monterrey y eventualmente se estableció en Puerto Vallarta a mediados de los 80. Eligió un lugar junto al mar porque Gabriela siempre había amado el océano y de alguna manera sentir la brisa marina lo hacía sentirse más cerca de ella. Trabajó como maestro particular, vivió de manera muy simple, ahorró dinero con la vaga idea de que quizás algún día, cuando fuera muy viejo y ya no importara, podría regresar a la Ciudad de México y visitar la tumba de su madre. A través de los años, Rodrigo había logrado seguir la vida de Patricia desde las sombras. Tenía un contacto en la Ciudad de México, un antiguo amigo del seminario que se había secularizado y que periódicamente le enviaba fotografías e información sobre Patricia sin que ella lo supiera. Así había podido ver crecer a su hija, graduarse de la universidad, convertirse en maestra como su madre, casarse y, aunque el matrimonio no funcionó, verla seguir adelante con dignidad. Cada fotografía era un tesoro y un tormento para Rodrigo. Le daba alegría saber que Patricia estaba bien, pero le causaba un dolor insoportable no poder ser parte de su vida. Rodrigo también confesó que nunca había dejado de amar a Gabriela, nunca había intentado tener otra relación. Para él, Gabriela seguía siendo su esposa, aunque llevaban separados más tiempo del que habían estado juntos. Había mantenido un altar en su memoria durante todos aquellos años, rezando por ella diariamente, imaginando cómo sería su vida, esperando que hubiera encontrado felicidad. Cuando Patricia le dijo que Gabriela había muerto recientemente, que había vivido hasta hace apenas 3 meses, Rodrigo se quedó en shock. Rodrigo no podía creer que Gabriela hubiera estado viva todo ese tiempo, que durante todos aquellos años en que él la lloraba como si estuviera muerta, ella había estado en la Ciudad de México, tan cerca, pero inalcanzable. Le preguntó a Patricia con urgencia desesperada sobre la vida de Gabriela, si había sido feliz, si había tenido una buena vida, si había logrado encontrar paz. Patricia le contó la verdad con suavidad, pero sin ocultar nada. Le dijo que su madre había sido una mujer dedicada, una excelente maestra, una madre amorosa, pero que siempre había llevado una tristeza profunda que nunca pudo superar completamente. Le contó que Gabriela nunca había tenido otra relación, que había rechazado a todos los hombres que intentaron acercarse a ella, que había vivido como si aún estuviera casada con Rodrigo, aunque él supuestamente había muerto. Le mostró el diario de Gabriela en su teléfono, fotografías de las páginas donde su madre escribía sobre Rodrigo con amor que no disminuía con los años. Rodrigo lloró mientras leía aquellas palabras. Descubrió que Gabriela había sospechado toda su vida que él no había muerto realmente, que ella también había vivido con la duda torturante sobre si él la había dejado o si había sido forzado a irse. Patricia le mostró la última carta que Gabriela había dejado para ella, donde su madre expresaba su amor eterno por Rodrigo y su comprensión de que las circunstancias habían sido más fuertes que su voluntad de estar juntos. Rodrigo sostuvo su teléfono mirando la imagen de aquella carta con manos temblorosas, leyendo palabras de amor escritas por la mujer a quien había amado durante toda su vida, palabras que ella había escrito solo semanas antes de morir sin saber que él aún estaba vivo. La ironía cruel de la situación los golpeó a ambos.
Gabriela y Rodrigo habían vivido separados durante 55 años, ambos amándose con la misma intensidad que el primer día, ambos sufriendo la ausencia del otro, ambos manteniendo la fidelidad a un amor que las circunstancias habían fracturado pero no destruido. Y ahora Gabriela había muerto sin saber que Rodrigo había estado vivo todo ese tiempo, sin poder tener el reencuentro que ambos merecían. Rodrigo le dijo a Patricia entre sollozos: «He desperdiciado toda una vida. Pude haber regresado cuando el padre Anselmo murió en los 90. Pude haber buscado a tu madre, haber intentado reconstruir algo, pero estaba tan convencido de que ella me odiaba, de que era mejor para ustedes que yo permaneciera muerto, que dejé pasar año tras año, y ahora es demasiado tarde. Ahora ella se fue sin saber que nunca dejé de amarla, sin saber que cada decisión que tomé fue para protegerla a ella y a ti». Patricia abrazó a su padre y le dijo que mamá sí había sabido, que en algún nivel profundo Gabriela había entendido que Rodrigo la amaba, que su ausencia había sido sacrificio y no abandono. Y le dijo algo que hizo que Rodrigo llorara aún más intensamente. «Mamá me dejó una carta antes de morir. En ella escribió que el amor verdadero a veces adopta formas incomprensibles, que a veces amar significa irse. Creo que ella entendió, papá. Creo que ella sabía en su corazón que todo lo que hiciste fue por amor». Patricia se quedó en Puerto Vallarta durante una semana. Cada día pasaba horas con su padre, recuperando décadas de conversaciones perdidas. Rodrigo le contó historias sobre sus propios padres, sobre la familia Mendoza que Patricia apenas conocía. Le habló sobre su infancia en la colonia Roma, sobre su llamado al seminario que ahora veía con perspectiva más madura, reconociendo que probablemente había estado buscando propósito y pertenencia más que una verdadera vocación sacerdotal. Le contó sobre sus años como maestro en diferentes lugares, sobre los estudiantes que había impactado positivamente, sobre cómo el enseñar se había convertido en su manera de dar sentido a una vida que sentía había sido desperdiciada en muchos aspectos. Patricia le habló sobre su propia vida con más detalle, sobre su matrimonio con Daniel, un abogado que conoció cuando tenía 28 años y con quien estuvo casada durante 7 años, antes de que ambos reconocieran que no estaban enamorados, sino simplemente cómodos juntos. Le habló sobre su decisión de no tener hijos, una decisión que ahora, conociendo la historia de sus padres, entendía mejor. Había tenido miedo de repetir patrones de dolor y separación. Le contó sobre su trabajo como maestra de primaria, sobre cómo amaba ver a los niños aprender y crecer, sobre cómo sentía que estaba continuando el legado tanto de Gabriela como, descubría ahora, de Rodrigo. Padre e hija compartieron comidas, caminaron por el malecón de Puerto Vallarta tomados del brazo, se quedaron despiertos hasta tarde, hablando sobre todo y nada. Rodrigo le mostró cuadernos donde había escrito cartas a Patricia durante todos aquellos años, cartas que nunca envió, pero que escribió como terapia, como manera de mantener la conexión con la hija que no podía conocer. Había centenares de cartas, una para cada cumpleaños, para cada Navidad, para cada ocasión importante que imaginaba en la vida de Patricia. Cartas de un padre ausente pero amoroso, llenas de consejos, reflexiones, esperanzas y oraciones. Patricia las leyó con lágrimas constantes, viendo el amor que había estado allí todo el tiempo, aunque invisible. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Patricia le preguntó a Rodrigo si se arrepentía de su decisión. Esperaba quizás que él dijera que sí, que reconociera que había sido un error desaparecer de sus vidas. Pero Rodrigo reflexionó en silencio durante varios minutos antes de responder. Finalmente dijo: «Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haber sido más fuerte para resistir al padre Anselmo desde el principio. Me arrepiento de no haber buscado ayuda de otras autoridades eclesiásticas que pudieran haber intervenido. Me arrepiento de no haber regresado cuando el padre Anselmo murió, pero no me arrepiento de haber priorizado el bienestar de tu madre y tuyo sobre mi propia felicidad». En el contexto de los años 70, con las presiones sociales que existían, con el poder que la Iglesia tenía en aquella época, creo que hice lo mejor que pude con la información y recursos que tenía. Tu madre tuvo una vida digna, tú creciste sin el estigma del escándalo. Quizás si no hubiera desaparecido, las cosas habrían sido peores para ustedes. Nunca lo sabremos. Pero prefiero
Prefiero haber sufrido yo que haber permitido que ustedes sufrieran. Patricia entendió que su padre había vivido toda su vida con aquella justificación, que era lo único que lo había mantenido cuerdo durante décadas de soledad. No era su lugar juzgar si la decisión había sido correcta o no. Solo podía aceptar que había sido tomada con amor, aunque las consecuencias hubieran sido dolorosas para todos. Antes de regresar a la Ciudad de México, Patricia le propuso algo a Rodrigo, que viniera a vivir con ella, que ya no había razón para seguir escondido, que podían recuperar al menos algunos años juntos. Rodrigo se sintió tentado, pero también aterrorizado. Le dijo que Puerto Vallarta había sido su hogar durante 4 décadas, que no estaba seguro de poder manejar emocionalmente regresar a la Ciudad de México, ver los lugares donde había sido feliz con Gabriela, enfrentar una vida que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Llegaron a un compromiso. Patricia lo visitaría regularmente, quizás una semana cada 2 meses, y Rodrigo consideraría la posibilidad de visitar la Ciudad de México cuando se sintiera emocionalmente preparado. Antes de partir, Patricia le dio a Rodrigo algo que había llevado consigo, el rosario que estaba en la cruz de la sacristía, el rosario que su abuela Josefina había incluido en el sobre para Patricia. Era el rosario del abuelo de Patricia, el padre de Rodrigo, que había muerto cuando Rodrigo era joven. Rodrigo lo tomó con manos reverentes y lloró, porque era un vínculo tangible con una vida que había dejado atrás, con su familia, con su historia. Patricia también le dio copias de todas las cartas que había encontrado, la carta de Josefina, el diario de Gabriela, las correspondencias del padre Anselmo. Le dijo que era importante que él también conociera toda la verdad, que viera las palabras de Gabriela expresando su amor persistente, que entendiera que había sido recordado y amado incluso en su ausencia. En el aeropuerto, antes de tomar su vuelo de regreso, Patricia abrazó a su padre durante largos minutos. Le susurró: «Gracias por amarme incluso cuando no podías conocerme. Gracias por el sacrificio que hiciste, aunque yo desearía que nunca hubiera sido necesario. Y gracias por seguir viviendo, por seguir adelante incluso cuando debe haber sido casi imposible. Eres el hombre más valiente que conozco». Rodrigo le respondió con voz quebrada: «Tú eres el regalo más hermoso que tu madre y yo le dimos al mundo. Verte ahora, saber quién te has convertido, ver que eres una mujer bondadosa y fuerte, hace que todo el dolor valga la pena. Tu madre hizo un trabajo maravilloso criándote. Dale gracias de mi parte, donde quiera que esté ahora». Patricia regresó a la Ciudad de México transformada. Ya no era simplemente Patricia Mendoza Solís, la maestra divorciada sin raíces claras. Ahora era la hija de Rodrigo y Gabriela, heredera de una historia de amor trágica pero también hermosa, portadora de un legado de sacrificio y devoción que le daba nuevo significado a su propia vida. En las semanas siguientes, Patricia tomó varias decisiones importantes. Primero, organizó una pequeña ceremonia privada en el cementerio donde estaba la tumba vacía de su padre. Invitó solo a su tía Remedios y a algunos amigos cercanos de su madre. Explicó toda la historia, la verdad completa, y colocó una nueva placa junto a la tumba que decía: «Rodrigo Mendoza Castro no murió en 1970. Vivió amando desde lejos. Ahora reunido espiritualmente con su amada Gabriela Solís de Mendoza». Era su manera de honrar la verdad y corregir la mentira que había persistido durante más de 5 décadas. Segundo, Patricia habló con el padre Miguel de la parroquia de San Juan Bautista y le pidió que organizara una ceremonia de reconciliación. No era un perdón formal, porque su padre no había cometido ningún pecado que requiriera perdón eclesiástico, sino un reconocimiento público de que la Iglesia, a través del padre Anselmo, había causado daño grave a su familia. El padre Miguel accedió y organizó una misa especial donde, frente a la comunidad parroquial, reconoció los errores del pasado y pidió perdón en nombre de la institución. Fue un momento profundamente emotivo para Patricia, una forma de cerrar círculos y sanar heridas generacionales. Tercero, Patricia decidió escribir toda la historia, no para publicarla necesariamente, pero sí para preservarla, para que las futuras generaciones de la familia Mendoza conocieran la verdad completa sobre Rodrigo y Gabriela. Pasó meses escribiendo un relato detallado, incluyendo copias de todas las cartas, fotografías y documentos que había encontrado. Titulado
tituló el manuscrito Cartas del Tiempo, una historia de amor, sacrificio y redención. Lo guardó en un lugar seguro, con copias digitales, asegurándose de que esta vez la verdad no se perdería con el tiempo. Cuarto, Patricia comenzó a visitar a su padre en Puerto Vallarta religiosamente cada 2 meses. Esos viajes se convirtieron en lo más importante de su vida. Cada visita profundizaba su relación. Cada conversación le revelaba nuevas facetas de quién era Rodrigo Mendoza, no solo como el padre que había sacrificado todo, sino como un ser humano complejo con sus propias luchas, dudas, alegrías y tristezas. A través de conocer a su padre, Patricia comenzó a entenderse mejor a sí misma, de dónde venía su amor por la enseñanza, su tendencia a priorizar el bienestar de otros sobre el propio, su dificultad para abrirse completamente en relaciones románticas. Veía en Rodrigo no solo a su padre, sino un espejo de sus propias características y patrones. Después de un año de visitas regulares, Rodrigo finalmente accedió a viajar a la Ciudad de México. Fue un viaje cargado de emoción. Patricia lo acompañó a todos los lugares significativos de su pasado: el edificio donde había vivido con Gabriela en la Colonia del Valle, la secundaria donde había trabajado brevemente, la parroquia de San Juan Bautista donde todo había comenzado y terminado. Visitaron juntos la tumba de Gabriela. Patricia vio a su padre arrodillarse junto a la lápida de su madre, hablándole en susurros, llorando, pidiendo perdón por todos los años perdidos, diciéndole que nunca la había olvidado, que la había amado cada día de su vida. Fue uno de los momentos más dolorosos, pero también más sanadores que Patricia había experimentado. Rodrigo también pidió visitar la tumba de su madre Josefina. Habían pasado 45 años desde su muerte y él nunca había podido despedirse apropiadamente. Pasó casi una hora allí, hablando con su madre, agradeciéndole por haber guardado aquel secreto en la cruz de la sacristía, por haber confiado en que algún día Patricia lo encontraría, por haber sido el puente invisible que finalmente los había reunido. Durante aquella visita a la Ciudad de México, Patricia también presentó a Rodrigo con algunos familiares y amigos cercanos de Gabriela que aún vivían. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban conmovidos por la historia y abrazaron a Rodrigo con lágrimas. Otros estaban confundidos o incluso resentidos, sintiendo que había abandonado a Gabriela sin importar cuáles hubieran sido las circunstancias. Patricia tuvo que navegar aquellas dinámicas complicadas, defendiendo a su padre, pero también respetando los sentimientos de quienes habían acompañado a su madre durante todas aquellas décadas difíciles. Su tía Remedios fue especialmente importante en este proceso. Ella habló públicamente en reuniones familiares sobre cómo Gabriela había sospechado siempre que Rodrigo no había muerto, sobre cómo su hermana había hablado de él con amor hasta sus últimos días. Remedios ayudó a otros miembros de la familia a entender que juzgar a Rodrigo era simplista, que la situación había sido infinitamente más compleja de lo que cualquier historia simplificada podría capturar. 2 años después del reencuentro inicial, Rodrigo finalmente decidió mudarse a la Ciudad de México permanentemente. Tenía 81 años y su salud comenzaba a declinar. Quería pasar sus últimos años cerca de Patricia, reconstruyendo la relación padre-hija que habían perdido, compensando aunque fuera en pequeña medida las décadas de ausencia. Patricia encontró un departamento pequeño para él, cerca del suyo, en la Colonia del Valle, el mismo barrio donde había vivido con Gabriela 55 años antes. Rodrigo estableció una rutina tranquila. Caminaba por el parque cada mañana, visitaba iglesias para rezar, leía vorazmente y pasaba tardes con Patricia compartiendo comidas y conversaciones. También comenzó a escribir sus memorias, un relato completo de su vida desde su perspectiva, complementando la narrativa que Patricia había creado. Quería dejar registro de sus pensamientos, sentimientos y justificaciones, no para defenderse, sino para que las futuras generaciones entendieran las complejidades de las decisiones que los seres humanos enfrentan cuando están atrapados entre amor, deber, fe y circunstancias imposibles. Durante aquellos años finales, padre e hija crearon nuevos recuerdos que Patricia atesoró profundamente. Celebraron juntos cumpleaños que nunca habían compartido, navidades que Rodrigo había pasado solo durante décadas, días ordinarios
estudios que se volvieron extraordinarios simplemente por estar juntos. Patricia presentó a Rodrigo con sus estudiantes, y él ocasionalmente visitaba su salón de clases para compartir historias sobre la historia de México, conectando con una nueva generación de niños de la misma manera que había conectado con estudiantes durante toda su vida. Los niños lo adoraban y lo llamaban el abuelo maestro. Rodrigo también reconcilió su relación con la iglesia de manera personal. Habló largamente con el padre Miguel sobre su fe, sobre cómo había luchado durante décadas con el resentimiento hacia la institución que lo había tratado tan cruelmente, pero también con el amor profundo que sentía por la espiritualidad y las enseñanzas de Cristo. El padre Miguel lo ayudó a separar la fe de la institución, a encontrar paz con Dios sin necesidad de perdonar completamente a todos los representantes humanos de la iglesia que habían fallado tan gravemente. Rodrigo Mendoza Castro murió pacíficamente en su sueño un domingo de noviembre a los 85 años, 4 años después del reencuentro con Patricia. Ella estaba a su lado, sosteniendo su mano. Las últimas palabras conscientes que pronunció fueron: dile a tu madre que llegué, dile que la amé cada día, dile que al final valió la pena porque te encontré y pude conocerte, dile que ahora finalmente estaremos juntos. Patricia organizó un funeral hermoso en la parroquia de San Juan Bautista, cerrando el círculo de una historia que había comenzado allí más de 60 años antes. El padre Miguel ofició una ceremonia conmovedora donde habló no solo de Rodrigo, sino de Gabriela, honrando el amor que habían compartido, reconociendo el sacrificio que ambos habían hecho, pidiendo que su historia sirviera como recordatorio de las consecuencias del juicio cruel y la falta de compasión. Rodrigo fue enterrado junto a Gabriela, finalmente unidos físicamente después de más de 5 décadas de separación. Patricia mandó a hacer una lápida nueva que abarcaba ambas tumbas con una inscripción que resumía toda la historia: Rodrigo Mendoza Castro y Gabriela Solís de Mendoza, separados por circunstancias, unidos por amor eterno. Su sacrificio fue su mayor regalo. En los años siguientes al fallecimiento de su padre, Patricia continuó procesando todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la historia de sus padres había transformado completamente su comprensión del amor, el sacrificio, la fe y la familia. Comenzó a compartir la historia en círculos más amplios, dando charlas en escuelas y comunidades sobre las consecuencias del juicio religioso rígido, sobre la importancia de la compasión sobre el dogma, sobre cómo los secretos familiares pueden causar daño generacional, pero también cómo la verdad revelada puede sanar. Patricia también comenzó una fundación pequeña en honor a sus padres, dedicada a ayudar a familias que enfrentan presión religiosa o social que amenaza con separarlas. La fundación ofrecía asesoría legal, apoyo psicológico y mediación con instituciones religiosas, intentando prevenir que otras familias sufrieran el tipo de separación forzada que había devastado a Rodrigo, Gabriela y ella misma. Cada año, en el aniversario de su reencuentro con Rodrigo, Patricia visitaba las tumbas de sus padres y les contaba sobre su vida, sobre los estudiantes que estaba impactando, sobre las familias que la fundación estaba ayudando. Les agradecía por el ejemplo de amor incondicional que habían dado, por enseñarle que el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles, pero que finalmente la verdad encuentra maneras de emerger y sanar. La cruz de la sacristía, aquella cruz con el compartimento secreto que había iniciado todo, fue donada por la parroquia al Museo de Historia Local de Coyoacán, con una placa explicando su significado en la historia de la familia Mendoza. Patricia visitaba ocasionalmente el museo solo para ver aquella cruz, recordando el momento que cambió su vida, agradeciendo en silencio a su abuela Josefina por haber sido lo suficientemente sabia para esconder la verdad de una manera que eventualmente sería descubierta. Patricia nunca se volvió a casar, pero tampoco se sintió sola. Había encontrado propósito en honrar el legado de sus padres, en enseñar a nueva generación, en ayudar a otras familias a no repetir los errores del pasado. A veces reflexionaba sobre cómo una decisión tomada en 1970 había resonado a través de décadas, afectando no solo a Rodrigo, Gabriela y ella misma, sino potencialmente a centenares de
de personas que nunca conocerían la historia completa, pero que habían sido tocadas indirectamente por sus consecuencias. Comprendía ahora que las historias familiares no son lineales ni simples, que cada generación carga con los ecos de decisiones tomadas por generaciones anteriores, y que sanar requiere no solo perdón, sino comprensión profunda de contextos complejos. La historia de Rodrigo y Gabriela se convirtió en parte del folclore local de Coyoacán, una historia que madres contaban a hijas, que abuelos compartían con nietos, una lección sobre cómo la rigidez puede destruir lo que debería proteger, sobre cómo el amor verdadero persiste incluso a través de separaciones que parecen definitivas. Y Patricia, quien había comenzado simplemente como una maestra divorciada, organizando el armario de una sacristía, se convirtió en guardiana de una historia que trascendía su familia individual para tocar algo universal sobre la condición humana. Nuestra capacidad de amar profundamente, sufrir noblemente y finalmente sanar cuando la verdad emerge de las sombras donde había sido enterrada.